¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en una sesión de Nudos del Pasado. Hoy con alguien que ha investigado un tema específico para lo que fue nuestra década del 70 y parte de los 60. Nada menos que Carlos Manfroni, que nos va a hablar sobre la logia Propaganda Due. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Muy agradecido de que haya estado con nosotros. No, muchas gracias a usted. ¿De dónde sale Propaganda Due? Propaganda Due es una logia italiana que se desprende del Gran Oriente de Italia. La masonería italiana tiene dos ramas: el Gran Oriente, que responde a Inglaterra, y la obediencia de Piazza del Gesù, que responde a Francia. Esta se desprende del Gran Oriente, pero es una logia especial que actúa bajo los cánones de la masonería, pero con bastante independencia respecto de la masonería. Y se le llaman logias propagandas aquella que no, que tienen una conexión muy directa con el Gran Maestre, es decir, no hay votaciones internas, no se conocen los miembros entre sí, sino que el Gran Maestre los conoce a todos, y el Gran Maestre es Licio Gelli. La logia Propaganda Due actúa en Italia, es decir, nace en Italia, pero se extiende a muchos países, fundamentalmente la Argentina, y tiene una conexión muy fuerte con los países árabes, ¿no? Digamos que, aparte de otros países de América Latina donde actuó, y de Europa donde también actuó, hay un triángulo entre Italia, la Argentina y los países del terrorismo islámico. Empieza más o menos hacia fines de los 60, el origen es un poco difuso, y por supuesto abarca toda la década del 70, que no se puede entender, no se puede comprender sin la acción de Propaganda Due, ni en Italia ni en la Argentina. A ver, Propaganda Due funciona, digamos, en medio de grandes poderes internacionales. ¿Cuáles son esos poderes? Bueno, ante todo la masonería, que le da origen, pero después ellos medio que se independizan, no del todo, pero actúan con bastante libertad respecto de la central, digamos, del Gran Oriente de Italia. Incluso está enfrentado Licio Gelli, que es el gran maestre de la logia Propaganda Due, con el maestre del Gran Oriente de Italia. Se enfrentó con Lino Salvini, y él
los poderes. Esto es muy interesante porque Licio Gelli fue un fascista hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando él ve que Alemania va a perder la guerra, el enlace entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, cuando él ve que Alemania va a perder la guerra, pasa a trabajar para los servicios secretos soviéticos, para el Kominform, que es el antecedente del KGB, de lo que hoy conocemos como KGB, que es el servicio de inteligencia de los partidos comunistas y obreros. Pero bueno, en definitiva es del Estado soviético. Pero al revés de lo que ocurre con la mayoría, después de que perdió el fascismo, cae y perdió la guerra a Alemania, él prefiere seguir conservando su fama de fascista, a pesar de estar trabajando para el comunismo. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque él quiere de ese modo ir captando, ir metiéndose en los servicios de inteligencia de muchos estados, incluido la Argentina, donde había mucho fascismo, y en Italia, por supuesto, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, a punto tal que cuando la logia se descubre, en 1981 se destapa el escándalo, los 3 servicios de inteligencia de Italia y la cúpula de todas las Fuerzas Armadas italianas, incluso de los Carabinieri, estaban captados por la logia de propaganda, la cúpula. Y eso explica mucho. Los intereses en Italia, obviamente, estando Licio Gelli, ¿cómo influyen esos intereses en la política, en la mafia? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los hechos más conocidos? Licio Gelli y la logia Propaganda Due tienen una serie de negocios, aparte de sus intereses, que son responder a la Unión Soviética, ¿no? Pero tienen una serie de negocios financieros, ante todo, después tráfico de armas, tráfico de drogas, acero, petróleo, todo eso lo llevan a cabo con los países del terrorismo islámico, especialmente en Libia, que en ese momento era la gran cabeza del terrorismo islámico, porque Gaddafi tenía muchísima plata, porque él había aumentado brutalmente, había hecho aumentar con sus maniobras en la OPEP brutalmente el precio del petróleo en 1973 y había vuelto a aumentar en 1979. Entonces, todos esos recursos que él adquirió los usó para financiar el terrorismo, de izquierda o de derecha, fundamentalmente de izquierda, pero también terrorismo de derecha. Lo que él quería era debilitar a las democracias occidentales, algo en lo que coincidía Gaddafi con Licio Gelli, es decir, tenían un objetivo común ahí. Y además no nos podemos olvidar que en Libia de Gaddafi había 8.000 soldados rusos estacionados allí, en Libia. Es decir, tenía una alianza muy fuerte con el comunismo. De hecho, también KGB entrenaba en Libia cuando el atentado para matar al Papa Juan Pablo II lo entrenaron en Libia, a Ali Akka. Pero bueno, esos eran los intereses que los desplegó, podemos explicar de qué modo, en Europa, y los desplegó también en la Argentina. Yo he visto por mí mismo, porque toda esta investigación la hice en función de la documentación desclasificada del Parlamento de Italia, que fue en 2014, que revisé más de 100.000 páginas, y vi las cartas documentadas, es decir, los documentos de exportación de armamento que se hacían a través del Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano era un banco muy viejo de Italia, que había surgido en el siglo XIX, y Propaganda Due controlaba ese banco a través de Roberto Calvi, que era uno de los miembros de la logia. El gran cerebro financiero de la logia fue un siciliano que se llamaba Michele Sindona, un abogado siciliano experto en finanzas, que había trabajado
para la mafia italiana en los Estados Unidos, en Nueva York. Y después, bueno, volvió a Italia, fue contactado por la logia y él hizo toda la construcción financiera de la logia. Y acá está cuando se mete en el Banco del Vaticano. Se mete en el Banco del Vaticano Michele Sindona. ¿De qué manera? Él se presenta como un católico piadoso que hace donaciones a la iglesia. Cuando el Papa Pablo VI quería construir un asilo de ancianos en Roma, él en 48 horas consigue de sus amigos todo el dinero y construyen el asilo de ancianos a un ritmo vertiginoso. Entonces ahí queda bien con el Vaticano. Después lo conoce al abogado de la iglesia del Vaticano, Máximo Espada, que es el abogado que manejaba los asuntos financieros de la iglesia. Se hace amigo y en determinado momento lo convence para que el Vaticano invirtiera en un pequeño banco que él tenía, que era la Privata Financiaria. Y se asocian ahí con una pequeña inversión en ese banco en Milán. Pero en la vez, en Chicago, se hace amigo de David Kennedy, que era nada que ver con la familia del presidente Kennedy. Era un mormón que era financista, banquero, dueño del Chicago Illinois Bank. Y bueno, y ahí también en Chicago conoce a Monseñor Marcinkus, que es quien después va a terminar dirigiendo en Lior, el Banco del Vaticano, el Instituto per le Opere de Religiones. Ahí se hacen amigos los tres. Entonces, cuando a Marcinkus lo trasladan a Roma, después, al mismo tiempo, a David Kennedy lo nombran secretario del Tesoro en la presidencia de Nixon, que él había contribuido mucho a la campaña de Nixon. Entonces, hay que nombrar a un presidente para el Instituto per le Opere de Religiones, y Monseñor Benelli, que era el subsecretario de Estado Vaticano, dice, bueno, qué mejor que nombrar a este que es amigo del secretario del Tesoro de Estados Unidos y que además ya está, de algún modo tuvo una aproximación al mundo de las finanzas. Bueno, Marcinkus acepta, Monseñor Marcinkus acepta, pero pide que lo contraten como asesor a Michele Sindona. Y ahí ya se mete la mafia en la iglesia sin que la iglesia se dé cuenta. Y empiezan a generar una serie de inversiones financieras, convenciendo al Papa de que el comunismo iba a avanzar hacia Occidente, que iba a barrer con las inversiones inmobiliarias que tenía la iglesia, porque ya hacía poco que había arrasado con Hungría, la Unión Soviética. Y entonces dice, bueno, hay que transformar las inversiones inmobiliarias en inversiones financieras. Entonces empiezan a invertir en distintos países de Europa, hacer una cadena financiera en todas las cuales tenía una pequeña participación en el Banco del Vaticano, un 3%, un 5%, pero lo que les importaba a ellos es que el Banco del Vaticano pusiera la cara, y la ponía a través de Monseñor Marcinkus, que ya estaba captado por ellos, porque ese sí no era inocente. Y bueno, van invirtiendo en todos lados, y uno de los bancos que captan es el Banco Ambrosiano, a través de Roberto Calvi, que ya era miembro de la logia, y que a través del Banco Ambrosiano precisamente hacen todas esas exportaciones de armas, hacen después tráfico de drogas, porque a veces las armas se las pagan con drogas, y se extienden hacia Sudamérica con el Bafisud en Uruguay, y en Argentina compran el Banco Continental, e incluso instalan una rama del Banco Ambrosiano que la manejaban dos almirantes, el almirante Carlos Guido Natal Coda y el almirante Emilio Eduardo Macera, que eran miembros de la logia también, Macera. Bueno, así entonces se expanden. Ellos son los intereses económicos, el acero, el petróleo también, que negociaban con Libia, pero es una maraña, una trama de intereses muy extendida. Usted acaba de mencionar de la forma en que llega a Latinoamérica con esos bancos.
Y a Argentina específicamente, ¿cómo llega y por medio de quiénes? Licio Gelli ya había sido asesor de Perón en su primera presidencia. Cuando termina la guerra, si bien él se pasa a trabajar para los servicios soviéticos, la gente no lo quería en Italia porque lo reconocía como fascista. Entonces él no desmiente eso porque le convenía, pero sí se va a trabajar con Perón en la Argentina como asesor de la presidencia. Después, ahí se empieza a meter en los servicios de inteligencia, pero cuando el clima se enfría un poco, él vuelve a Italia y forma la logia Propaganda Due, que la forma más o menos en los 60. Y se maneja con bastante autonomía. Y ahí empieza a construir un poder, primero tratando de penetrar en la iglesia, porque el mandato que había recibido era de arreglar las relaciones diplomáticas entre la masonería y el Vaticano, que estaban completamente enfrentados, tratar de suavizar un poco esa relación, cosa que él hace a través de las finanzas. Pero bueno, lo hace de una forma embosada. Y después genera una serie de actos terroristas. ¿Cómo influye en la Argentina? La influencia de Licio Gelli de la logia en la Argentina no se puede entender la década del 70 sin esa influencia. Montoneros surge con el secuestro de Aramburu. Previamente, Montoneros, por lo menos la cúpula y los miembros más prominentes, estaban enquistados en el gobierno de Onganía, fundamentalmente el Ministerio del Interior y en la Secretaría de la Presidencia. Uno puede llevar la revista Extra, cuyo jefe de prensa era Miguel Bonazo, y mirar los elogios empalagosos que había hacia Onganía en esa revista. Ya hoy, para los parámetros de hoy, darían vergüenza. Y bueno, pero Aramburu, después de haber hecho la Revolución Libertadora y su antiperonismo furibundo, quiso llamar durante el gobierno de Onganía. Él estaba en desacuerdo con que Onganía se quedara 20 años como él quería en el poder. Dice que él pensaba que los militares en el poder se corrompen y que había que llamar rápidamente elecciones, como había hecho él en la Revolución Libertadora, que no lo hizo antes, incluso por presión de la Marina y del almirante Rojas. Pero él quería dar un golpe contra Onganía y llamar nuevamente a elecciones. Al principio quiso hacer un peronismo sin Perón, con Bandor, Bramuglia, varios dirigentes obreros, pero después se dio que era muy difícil hacer un peronismo sin Perón y por el contrario, bueno, tuvo que empezar a conversar con Perón a través de terceras personas. Algunos dicen que fue Ricardo Rojo, parece que sí. A mí en una entrevista me confesó Conti, el yerno de López Rega, que él también intervino en esas conversaciones. La cuestión es que Aramburu estaba en contacto con Perón y pensaba hacer una gran apertura democrática después que diera el golpe contra Onganía para traerlo de vuelta y reiniciar la democracia sin proscripciones. En ese contexto, Montonero secuestra a Aramburu y lo mata. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si Montoneros quería la vuelta de Perón, ¿por qué matan a la persona que lo iba a traer? Dice, bueno, en venganza por los fusilamientos del 56. ¿Y por qué no lo tocan a Rojas nunca? Entonces, y trata de sacarle ahí secretos de donde está enterrado el cadáver de Perón. Bueno, la cuestión es que lo matan. ¿Quién pasa a negociar? Bueno, ya sabemos lo que ocurrió después. Una semana después de que apareciera el cadáver de Aramburu, cae Onganía, el ejército rodea la casa de gobierno, a iniciativa del general Alejandro Agustín Lanusse, lo ponen a Leviston
como presidente, y después dan otro golpe contra Levingston, lo hacen renunciar, y ya ahí entra de lleno el líder del sector liberal del ejército, que era Alejandro Agustín Lanusse, y retoma la apertura democrática que quería hacer Aramburu. Lo retoma la apertura democrática. ¿Quién pasa a negociar con Lanusse el regreso de Perón? La logia Propaganda Due, en cabeza de Licio Gelli, que negocia directamente con Lanusse y con su brazo derecho para la institucionalización del país, que es el general Betty. El general Betty era miembro de la logia Propaganda Due. Es decir, que el jefe de la logia Propaganda Due estaba negociando con un miembro de la logia Propaganda Due. Y le imponen a Lanusse la candidatura de Cámpora. No es cierto que Perón haya designado a Cámpora por la llamada cláusula proscriptiva. Lo que se llamó cláusula proscriptiva es mentira que fuera proscriptiva. La cláusula mal llamada proscriptiva consistía en que los candidatos a presidente debían residir en la Argentina antes del 25 de agosto de 1972. Perón residía en Madrid. Pero Perón volvió a la Argentina el 17 de noviembre de 1972. Es decir, ¿qué le costaba, en vez de volver el 17 de noviembre, volver el 24 de agosto? Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No, porque no quería darle el gusto a Lanusse. No, Perón quería ser presidente. Pero la logia le había impuesto la candidatura de Cámpora. Por eso él odió a Cámpora toda su vida, hasta que murió. Perón odió a Cámpora con un odio feroz, que no es el odio que se tiene hacia un obsecuente, simplemente que uno lo desvaloriza, lo desprecia, no. Era el odio a un traidor. Entonces, él regresa y designa a Cámpora como su sucesor desde Paraguay, es decir, ni siquiera hace un acto para designar como su candidato. Es decir, de mal humor lo designa además. Está visto. No quiere hablar con nadie, no quiere darle explicaciones a nadie. Y Cámpora es el presidente encargado de generar el caos que generó. ¿Cuál es el primer acto de Cámpora como presidente? Son los indultos a los guerrilleros que se combinan con la amnistía que dictó el Congreso al día siguiente. Ese día, el 25 de mayo de 1973, salen todos los guerrilleros que habían sido bien condenados por la justicia legítima de Lev, no justicia legítima, sino la justicia de la Cámara Federal Penal, y habían sido bien encarcelados. Fueron liberados todos. Bueno, ese es el primer acto del gobierno de Cámpora. El segundo acto es nombrar a Licio Gelli cónsul honorario de la Argentina en Florencia. Primer día de gobierno, por si hay alguna duda sobre eso. La influencia que tuvo Licio Gelli. Licio Gelli conservó su cargo diplomático en el gobierno argentino con Cámpora, con Lastiri, que lo sucedió en un interinato, con Perón, con Isabel Perón y con el gobierno militar. No hay un solo caso de un funcionario importante que haya conservado su cargo desde Cámpora, pasando por todos los peronismos, hasta el gobierno militar inclusive. Entonces, es evidente que la propaganda Due fue la que manipuló la candidatura de Cámpora, porque la Unión Soviética le convenía generar ese caos con guerrilla que Cámpora prohijó aún cuando ya estaban en un gobierno democrático. En determinado momento Perón se cansa y se revela y lo desplaza a Cámpora a través de Rucci y llama a elecciones y gana con el 62% de los votos. ¿Qué es lo que hacen? Montoneros, 2 días después de la elección, matan a Rucci. La conexión de Perón con la clase obrera y el que había hablado para desplazar a Cámpora. Y pocos días después matan al padre Mujica,
que era quien había incentivado al comienzo la guerrilla, pero después había dicho, con Perón acá las armas no tienen ningún sentido, guárdense las armas y ahora estamos en democracia. Y habían creado la JP Lealtad y ya el 40% de montoneros había emigrado hacia la JP Lealtad. Matan también al padre Mujica, que lo mató Montoneros, no la Triple A. Y Entonces le dejo un comentario. Usted sabe que hace unos años yo entrevisté a un señor que vive todavía en La Plata, que era la mano derecha de Klosterman. ¿Recuerda de Klosterman, de Martins? Bueno, y él era congresal del Partido Justicialista. Y usted sabe que toda la entrevista, las 2 veces que lo entrevisté, siempre me dijo, a Cámpora Perón se lo impusieron, dice. Y si hubo un poder o algo, dice que lo impusieron porque Perón no quería, dice, no lo quería Cámpora. Dice, él no estaba conforme con Cámpora. Dice, yo creo que esa decisión, dice, ni siquiera salió de la cabeza de Perón. ¿Saben? Ellos querían los sindicalistas que ellos propiciaron. Sí, hicieron la guerra del sindicalismo, que era la columna vertebral, decía Perón, del movimiento, es el sindicalismo. Y ellos los mataban. Entonces, ellos actuaban en nombre de otro poder. Y Perón lo insinuó en una conferencia. Dijo, una de esas organizaciones tiene su cabeza en Francia, se refería a NER, y la otra responde a una organización que yo no controlo. ¿Quién quedaba? Montoneros. Con Montoneros, nunca se comprobó si integrantes de Montoneros de la cúpula participaban en Propaganda Due. El tema es que Licho Gelli tenía una lista que es la que apareció y la que yo publicó en el libro de unos 940 miembros más o menos. Pero él había dicho en una entrevista que la logia se componía de 2.400. Entonces la sospecha que existe en todos los círculos políticos de Italia es que él excluyó de esa lista, o lo tenían en una lista aparte que nunca se encontró, a todos aquellos que estuvieran ligados con el marxismo o con países detrás de la cortina de hierro. Nunca aparecieron con miembros, y él tenía muchas relaciones con Rumania, tenía relaciones con los países islámicos, tenía relaciones de negocios con los países de Europa del Este, y nunca apareció ningún miembro de esos países. Qué raro, es decir, es rarísimo, con todo lo que él comerciaba con esos países. Entonces, lo que se supone es que todo lo que venía por izquierda, él lo excluyó, lo tenían en una lista aparte que nunca se descubrió. Así que es muy probable, es altamente probable, que los miembros de Montoneros, por lo menos de la construcción, hayan estado afiliados a Propaganda Due. Y si no lo tuvieron, de todos modos trabajaban para Propaganda Due. Qué bárbaro. Ahora, hay algo que reconocer en Licio Gelli, que es la capacidad para poder operar entre tanto. Un cerebro privilegiado. Porque hay que tener para eso. Haber manipulado así, y esta es una de las conspiraciones que llevó a cabo, que también tejió una maraña de intereses por toda Europa, y después los temas del atentado contra Aldo Moro, el secuestro y muerte de Aldo Moro, que es muy parecido al de Aramburu, porque Aldo Moro estaba negociando con el Partido Comunista Italiano para integrarlo en el sistema democrático, suavizarlo, y en ese momento lo matan a Aldo Moro. Sí. Y Giulio Andreotti, muy afín al Licio Gelli, promueve en 2015, justo cuando yo estaba terminando mi libro, el general Nicola Bossolo declaró al diario El Fatto Quotidiano que desde un primer momento conocían los carabineros dónde estaba Aldo Moro y no lo dejaron actuar. Lástima que lo dijo. Sí.
¿Cómo era el general? Nicolás Bosor. Bosor. Eh, bueno, hemos hablado un poco de la década del 70, ¿sí? Sí, con esto ustedes lo que, digamos, todo lo que quería reorganizar, institucionalizar y poner orden, es como que siempre era eliminado. ¿Sí? Claro. Y junto a Perón estaba López Rega, que también lo de la logia. Claro, exactamente. López Rega, Firmenich y algunos otros, ¿cómo interactuaban entre sí en la política? Vamos a suponer antes del golpe, ¿sí? Entre sí por todos estos, con todos Eran estos. socios. Eran socios. Hay una anécdota que quería contar el propio Bonazo, y yo saco mucha información de los libros, de la verdad es que ellos sí les escapan estos libros. En el presidente que ya fue, cuando lo designan a Cámpora, delegado de Perón, y lo desplazan a Paladino, López Rega llega al aeropuerto y ahí lo ve a Galimberti, miembro de la juventud peronista y de Montoneros, y le grita: ganamos, Rodolfo. Es decir, ganamos porque lo desplazaron a Paladino y lo nombraron a Cámpora. Y en los primeros números de la revista Base se tiene muy buena relación con Montoneros. Y notemos que la AAA mató a Perejiles, pero no mató a la cúpula, nunca tocó a la cúpula Montonero. Cuando Perón designa a un jefe policial, que era el comisario Villar, que sí era capaz de tocar a la cúpula de Montoneros, lo matan. Y lo mató Montoneros. Sí, 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 sí. Hay un libro muy conocido que lo escribe este muchacho, como es el apellido Duarte, y se llama Entregado por Nosotros. Y lo leí como no lo leí y lo alenté a escribirlo. Sí. Este, Bueno. tenía, era un catequista que actuaba en las villas y tenía mucha información sobre el padre Mujica. Claro. Quería escribir un libro sobre eso. Él ya tenía que escribirlo. Y bueno, y lo escribió en muy buenos libros. Justamente dice eso, que la AAA nunca tocó a los miembros de las altas líneas de Montoneros. Exacto, exacto. Eran socios, me dice usted. Y cuando me menciona Paladino, me viene a la mente que Paladino, por ejemplo, mi padre, como mucha gente que vivió esa época, era una persona muy respetada dentro del... Sí, Una persona muy decente, digamos. respetada y respetable. Sí, Respetada y respetable. Era un hombre serio que sabía negociar con los militares lo respetaban, sabían que lo que él decía podían creerle, y Perón venía con la idea de desarticular a las llamadas organizaciones especiales, que eran los focos de la guerrilla. Eso es lo que no podían permitir. Paladino era un hombre, digamos, de la derecha. Entonces actúan con chismes, con todo tipo de elucubraciones hasta que consiguen desplazar a Paladino, en lo cual coopera López Rega, o mejor dicho, es uno de los principales agentes del desplazamiento de Paladino con Montoneros. claro, claro. Eh, en la Argentina se puede ver, más allá de este accionar político, de los atentados, ya sea Mujica, Rucci, porque Rucci era el nexo entre el movimiento y el movimiento obrero, que incluso hasta los empresarios dicen, negociar con Rucci era algo, el tipo no te regalaba nada, pero el tipo tenía una lealtad y lo que pedía era lo que correspondía, ¿sí? Se puede ver más allá de eso cómo actúa en cuestiones de narcotráfico, lavado de dinero, no sé, hecho de esa trascendencia durante esos años. A ver, eh, tengo una sospecha por el tema de las manos de Perón, porque ahí hay un libro muy bueno de Cox,
David Cox, el hijo del famoso periodista, y Nabot, que se llama La Segunda Muerte y que cuenta, ellos descubren que el mensaje que dejó quien cortó las manos de Perón, que es una cosa bastante críptica, que firma Hermes ya en los 13, es algo codificado y que viene de un culto que profesaba la logia, egipcio. Y deducen, con mucha razón, de que el corte de las manos de Perón fue practicado por la logia de propaganda. De hecho, todos los que quisieron investigar eso, el juez, periodista, quien sea, murió. Murió en accidentes y cosas bastante raras. Eso es, porque nunca se supo nada de eso. No, bueno, y ellos dicen por una promesa incumplida. Los periodistas, autores del libro, dicen porque Jenny quería que lo designaran representante de la Argentina para la exportación de cereales en Europa, y Perón no lo concedió. Pero no es así, porque Jenny sí hacía eso. Así que tiene que ser otra cosa. Y yo imagino que la otra cosa es que lo que querían es que la Argentina fuera una cabeza de playa para la droga, y ahí sí que Perón no estaba dispuesto a transar. Entonces, ese es, en mi opinión, el motivo. No llegaron a penetrar con la droga. No. Sí, después, con un banco que era el BCCI de Grand Faraón, que era un banco muy ligado a otro banco árabe, que en definitiva representaba a la mafia pakistaní para el tráfico de cocaína. Ese banco, bueno, ese Gail Faraón era socio de Silvio Berlusconi, el que fue primer ministro de Italia varias veces, y era miembro de la logia. ¿Qué pasa después del golpe? Porque tienen en el poder un representante, uno de los máximos representantes en la Argentina, que es nada menos que Masera. Y Maseraco ya todo el tiempo contra Videla para desplazarlo. Y la mayor de todas las conspiraciones que llevó a cabo fue la contraofensiva montonera. Es decir, montoneros estaba todo exiliado en Europa y en México, regresan a Argentina para cometer atentados contra el equipo económico de Martínez de Oz. Con dos motivos. Primero, por esa vía quería desestabilizarlo a Videla. Y segundo, la política económica de Martínez de Oz se contraponía a los intereses de la logia en varios rubros, en finanzas, en petróleo, en acero, en energía nuclear, etcétera, etcétera. Es decir, que Martínez de Oz era un estorbo para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, organizan la contraofensiva que no se lo explicaba a nadie. Cuando estaban todos bien, habían quedado como muy bien parados en Europa por las organizaciones de derechos humanos que los protegían, tenían buena relación con todos los líderes de la socialdemocracia de los distintos países europeos. En ese momento la socialdemocracia prácticamente gobernaba Europa. Y de repente les dan la orden a los montoneros de volver a la Argentina para cometer una serie de atentados, una locura inexplicable. Claro, ellos se quedaban allá. Entonces vienen montoneros de España. La contraofensiva se organiza desde Roma, pero montoneros vienen de España y de México. Cometen atentados que resultarían inexplicables si no hubieran tenido una cobertura. El atentado contra Juan Alemán 2 veces. La primera con una bomba en la casa cuando Argentina hace el cuarto gol para el Mundial, que Alemán lo había criticado mucho el Mundial por los gastos tremendos que habían desembolsado.
Otra cuando salía de su casa en pleno Belgrano, instalaron un trípode con un fal y empezaron a disparar. Estamos hablando de 1979, no pensemos en el día de hoy, sino pensemos en un tiempo en que uno tiraba un petardo y tenía a la policía al lado. Y en 1979 pudieron hacer esos atentados, incluso demoler la casa de Klein, disparando durante media hora contra ella para hacer explotar una carga de dinamita que habían puesto previamente, sin que apareciera la policía. Y los bomberos aparecieron una hora y media después. Toda esa zona la controlaba el general Carlos Guillermo Suárez Mason, miembro de la logia Propaganda Due. Está en las listas que yo fotografié y muestro en el libro. Miembro de la logia Propaganda Due y socio de Macera en los negocios también. De hecho, era socio también de Trozo en su banco. Trozo era enemigo de Martínez de Oz. Tú sabes que me llama la atención a mí una de las cosas de la contraofensiva, que ahí es cuando rompe Galimberti, porque Galimberti estaba totalmente en oposición al hecho de la contraofensiva, que ahí es cuando los de adentro, lo de Grano, todo. Sí, Galimberti no entró en la contraofensiva, justamente se abrió. Sí, y en la época que ya estaba en el Líbano. Sí. Bueno, hay una conexión muy estrecha de ellos con la Organización para la Liberación Palestina. Y acá viene una pregunta: ¿cómo cae Propaganda Due? Propaganda Due cae cuando se quiebra el Banco Ambrosiano. Y ahí se arma quiebra el Banco Ambrosiano, y lo más importante, antes de eso, quiebra el Franklin National Bank, que ellos habían comprado en Nueva York. Y ahí se metieron en un lugar que no deberían haberse metido, porque ellos compran el Franklin National Bank en Nueva York y lo quiebran. Dicen que lo compraron con falsificación de acciones de grandes compañías, lo quiebran, y ahí el juez Griesa, el mismo que conocimos nosotros, Tomás Griesa, en 1980 le sentencia a Michele Sindona a 25 años de prisión por la quiebra del banco. Sindona, antes de la sentencia, tenía prohibición de salir de Nueva York, se escapa disfrazado y con pasaporte falso a Sicilia. Y ahí toma contacto con Licio Gelli y vuelve y dice que lo secuestraron. Aparece con un tiro en la rodilla, dice que lo secuestraron, y los fiscales dicen: no, a usted no lo secuestraron. Usted estuvo fugado y lo acompañó en su periplo agentes de la mafia siciliana. Entonces, eran los hermanos, creo que eran los hermanos Espátula. Y acompañan fotos, huellas dactilares, y entonces el juez ordena una investigación, por otro lado. Cuando hacen la investigación, ahí allanan la casa de Licio Gelli y allanan la empresa de Licio Gelli en la zona de la Toscana, ahí cerca de Florencia, en Arezzo y en Castiglione Fibocchi. Y ahí en Castiglione Fibocchi es donde aparecen las listas. Y ahora sí cae el gobierno de Fernando Forlani en Italia, porque le cambia tan grande que cae el gobierno italiano. Y después se quiebra a Sindona lo alistan por el asesinato de un abogado que estaba investigando en Italia, Giorgio Consoli, y al tercer año de cárcel lo envenenan. Algo podía llegar a decir. Dicen que se proponía delatar a Gelli, a Giulio Andreotti. Y a Roberto Calvi lo cuelga del puente el puente de Blackfriars, porque él
siguiendo un pedido del Papa Juan Pablo II, le da dinero al Sindicato Solidaridad de Polonia, contribuye con el Sindicato Solidaridad de Polonia, y ahí se pone en contra de su propia logia que trabajaba para la Unión Soviética, y lo cuelgan del puente de Londres. Esa es mi teoría en contra de todas las demás teorías que hay. Plata para Willis, Claro, Andrés Willis. es lo que hace caer a la Unión Soviética. Claro, claro. ¿Existe Propaganda 3? Dicen que sí. Dicen que existe Propaganda 3 y que está muy activa. Y está muy activa. Bien. Es una mano negra detrás de la política, no solamente de Italia, sino acá en Latinoamérica. Una última pregunta. Porque usted mencionó Libia, la Unión Soviética, Argentina, Uruguay también, bancos. Cuba. Bueno, Cuba, por supuesto, siempre detrás de todo proyecto de la Unión Soviética, Cuba estuvo. Y Nicaragua también. Y Nicaragua también. Y Nicaragua. Sí, porque usted sabe que siempre tuve esa duda por el hecho de esto que usted dice. La Unión Soviética. Cuba manejaba el narcotráfico. Si bien no era productor de drogas, manejaba el narcotráfico de América Latina. Carlos, 1.000.000 de gracias por haber hecho y por esto que usted nos ha ofrecido. Con ustedes nos vemos en 7 días.